Bueno, hola a todos, bienvenidos a un nuevo martes de la Escuela de Ministerio Sobrenatural. Despedimos ahí a los alumnos de segundo año que acaban de terminar su clase y ya van para su lama, y le damos la bienvenida a todos los alumnos de primer año. Ahí vi justo que estaban consultando si ya era la clase de primero, todavía no, ahora estamos arrancando y no tenemos mucho tiempo porque la clase de primero hoy es un poco larga. Simplemente comentarles que hoy vamos a concluir con la enseñanza del pastor Maxi López Acebo acerca de cómo ministrar sanidad interior y liberación, y justamente la clase de hoy está específicamente enfocada en eso, en cómo ministrar liberación, dando unos pasos guía, son bien prácticos, bien claros para cómo hacerlo. Así que prestemos especial atención a la clase de hoy, y después en el Lama de primero vamos a estar repasando bien conceptos, dudas. Así que aprovechemos este espacio. Como hemos comentado, el pastor Maxi es una de las personas dentro de nuestra congregación con más experiencia en esta área, así que aprovechémoslo. Y también, si tenemos dudas, ya que son temas medios complejos o que no siempre se hablan en estos espacios, aprovechemos ahí el Lama para evacuar todas las dudas que tenemos. Bueno, saludo ahí a algunos de los que están de otro lado en primer año: Flor Silveira, ahí Eva Los Agnese, Marcela Rivero, bien, ahí la familia Sardayú, que son de segundo, pero saludan también, Graciela Villalba, bueno, Candela Nieva. Hola a todos los compañeros y alumnos de primer año. La clase dura más o menos 45 minutos, así que para no extender ese tiempo ya vamos a arrancar. Solamente comentarles una última cosa. Hoy, como termina la materia de ministrar sanidad interior y liberación, el próximo martes vamos a estar arrancando una materia nueva que tiene que ver, está basada en el libro del Pastor Carlos, Diseñador de Futuro. Es una materia que va a dar Gonzalo Terrazas, así que es una materia espectacular, con mucha aplicación práctica para buscar guía y revelación del Espíritu Santo para cómo diseñar justamente nuestro futuro en las distintas áreas de nuestra vida. Así que hoy cerramos con la materia de Maxi y el próximo martes arrancamos con Diseñador de tu Futuro, una materia con mucha aplicación práctica para disfrutar y aprovechar. Así que bueno, los dejo ahora con la última clase de la materia de Maxi y nos vemos después en el Lama. Que Dios los bendiga mucho. Hola, bienvenidos a este cuarto y último encuentro sobre sanidad interior y liberación. En nuestro último encuentro estuvimos hablando especialmente sobre el perdón, la gran llave para liberarnos de una de las mayores ataduras, que es la atadura del odio, del rencor, del resentimiento. Y además, la falta de perdón es la que nos impide, decíamos, recibir el perdón de Dios. Entonces, qué importante que es guiar a las personas en un proceso de perdón, pero especialmente, les decía, enseñándoles de qué se trata. Uno puede hacer las cosas solo por obligación, pero qué bueno es cuando uno las entiende, porque uno puede tener una conciencia más plena de lo que está haciendo y no simplemente lo hace como un robot o porque alguien me lo ordena, ¿no? Entonces, el perdón, decíamos, herramienta y llave fundamental para poder ser libres. Y decíamos que el perdón incluso hasta puede ser perfeccionado, porque cuando nosotros somos perfeccionados en el amor, no solamente vamos a perdonar, sino que vamos a orar por aquellos a los que perdonamos, como lo hizo Jesús, como lo hizo Esteban, que antes de morir oraron por aquellos que los estaban matando, ¿no? Y le pedían a Dios que también perdone al otro. Entonces, este proceso es un proceso de sanidad que a la vez va a ser un proceso de bendición para quien recibe la liberación y para otros que van a recibir la oración de aquel que fue liberado. Y en este cuarto y último encuentro vamos a ver ya directamente el proceso, lo que llamamos los 10 pasos para ministrar liberación,
Estos 10 pasos fueron desarrollados por Pablo Bottari, pastor que por muchos años se congregó en la Iglesia del Centro y que fue, la verdad, que un precursor de definir de una manera ordenada la manera de ministrar liberación. Él trabajó por muchos años en el ministerio con Carlos Anacondia, y prueba y error, y en base a todas las experiencias vividas, definió este listado de 10 pasos para la liberación, que bueno, es simplemente una metodología, una forma de aplicar que usamos nosotros, no quiere decir que sea la única, pero es una manera de ordenarse, de entender claramente de qué manera manejarnos a la hora de ministrar a alguien para liberarlo. De nuevo, es el método que usamos nosotros, es la forma en la que se ordenó este tema que por mucho tiempo estuvo muy desordenado y muy desorganizado, y en base a la experiencia y obviamente guiado por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo, se terminó definiendo este listado de 10 pasos que están extraídos del libro Libres en Cristo, de Pablo Bottari. Entonces, como primera medida es muy importante mencionar que todo lo que vamos a hablar lo va a administrar una persona llena del Espíritu Santo, con fe y con una vida consagrada al Señor. Si no tenemos esto, claramente sí corremos riesgos. Uno ve en la palabra cuando estos que andaban queriendo hacer exorcismos, pero que no tenían a Cristo como Señor, fueron humillados por los demonios, y los demonios le dijeron a Jesús lo conocemos, a Pablo lo conocemos, pero a ustedes, ¿quién los conoce? ¿No? Cuando nosotros nos sometemos a la autoridad de Jesús, Jesús es bien conocido y nosotros también en el mundo espiritual. Es decir, los demonios saben que nosotros venimos de parte del Señor, y los demonios se tienen que sujetar, porque de Satanás para abajo todo demonio se sujeta delante de Jesús. De hecho, cuando Jesús se presentaba frente a los endemoniados venían arrodillados delante de Jesús y le decía: venís a condenarnos antes de tiempo. Le tenían temor a Jesús. Y esto mismo pasa cuando uno está lleno del Espíritu Santo, porque el Señor va con nosotros como poderoso gigante, decíamos en nuestro último encuentro. Entonces, primeros puntos a tener en cuenta y que son fundamentales a la hora de ministrar, es que nosotros ministramos personas, nosotros no ministramos demonios. Entonces todo lo que hagamos tiene que ser hecho teniendo en cuenta que nosotros estamos atendiendo personas que tienen sentimientos, que tienen emociones, que vienen con una vida quebrantada, y nosotros tenemos que cuidarlas, tenemos que velar por el bien de esas personas. Entonces, cuando nos enfrentemos a manifestaciones espirituales, que decíamos, no tiene que ocurrir todo el tiempo, pero pueden pasar, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que ministramos personas, que estamos frente a una persona que necesita contención, sanidad y libertad, y que no estamos en una batalla contra Satanás en donde la persona pasa a un segundo plano. Esto es fundamental entenderlo. Entonces, cuando nosotros ministremos a alguien en liberación y se manifieste un espíritu inmundo, nosotros nunca tenemos que perder de vista que delante nuestro hay una persona a la que Dios ama con amor eterno y con amor perfecto, y nosotros la vamos a tener que tratar con ese cuidado y con ese mismo amor. Entonces, vamos a poder ministrar liberación, lo vamos a poder hacer cuidando y conteniendo a la persona que tenemos enfrente, y el Señor nos va a respaldar sin necesidad de entrar en la misma dinámica en la que el diablo o cualquier demonio nos quiera meter, porque los demonios obviamente van a querer sacarnos de nuestro eje, van a querer hacer que si el demonio grita, nosotros gritemos también, y esa no es la idea. Nosotros tenemos que mantenernos en perfecta armonía delante de Cristo, y tenemos que actuar con total responsabilidad y con autoridad.
Jesús no necesitaba levantar la voz, Jesús no necesitaba gritarle a los demonios, él simplemente le daba órdenes a los demonios y los demonios se sujetaban. Jesús no andaba de acá para allá gritando, y nosotros tampoco tenemos por qué hacerlo. Entonces, los 10 pasos, decíamos, van a empezar por el paso número 1, que es cerciorarse si una persona está manifestada. Los primeros 4 de los 10 pasos tienen que ver con personas que se manifiestan tal vez en una reunión, decíamos, puede ser una campaña evangelística, puede ser una reunión en la iglesia, pero el primer paso tiene que ver con una situación en donde nosotros ya nos encontramos con la persona manifestada. No es que se sentó y nos pusimos a charlar y estaba todo bien, aunque se podría dar, pero generalmente este primer paso está pensado, digamos, para una situación en donde estamos en una reunión en la iglesia y alguien se manifiesta. Entonces, lo primero que deberíamos hacer en este primer paso es cerciorarnos de que la persona está manifestada. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, obviamente lo más importante es el discernimiento espiritual. Nosotros tenemos que estar en comunión con el Señor, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos llene y nos dé discernimiento para saber cuando lo que le está pasando a la persona tiene que ver con una atadura espiritual, tiene que ver con una manifestación. Hay muchas manifestaciones, algunas son más evidentes que otras. Vamos a poner un ejemplo. Una persona puede empezar a los alaridos o a los gritos mientras empieza la oración en la iglesia. Generalmente esa por ahí es la más obvia de las manifestaciones y uno se da cuenta claramente. Puede haber otras manifestaciones que no necesariamente tienen que ver con gritos, con alaridos, o con que le cambie la voz a la persona. A veces simplemente tiene que ver con que la persona tiene una mirada perdida, como que queda mirando al horizonte, o la persona tiene una mirada violenta frente a aquel que la está por ministrar, y parece que lo mirara con odio, a pesar de que no lo conoce. Eso podría ser también, y generalmente es, digamos, una manifestación de que la persona está teniendo un problema espiritual. O la persona puede quedar con los puños apretados, ¿no? Puede caer al piso, a veces cuando se ora por alguien cae al piso y queda con los puños apretados. O la persona queda como desmayada, como parece que le hubiera bajado la presión, queda con los ojos en blanco y queda como desmayada. Entonces, todas estas son generalmente demostraciones de una manifestación espiritual, y uno tiene que identificarla para poder pasar al segundo paso, ¿no? Para poder actuar en consecuencia. Las personas muchas veces cuando tienen una manifestación espiritual pierden la conciencia, el espíritu toma el control de su cuerpo, de su mente, y las personas se desconectan, pierden la noción del tiempo. Es como si se hubieran desmayado y el que tomó posesión del cuerpo fuera el espíritu. Entonces es muy posible que se despierte después de esa manifestación y no entienda qué pasó. No entienda qué pasó y pregunte qué me pasó, por qué están todos alrededor mío, no se da cuenta de lo que le está pasando. Bueno, ahí uno tiene que tener mucho cuidado de guiar a la persona para explicarle después qué fue lo que le pasó. Después vamos a ver en los próximos pasos, ¿no? Pero uno, de nuevo, tiene una persona delante que tiene que cuidar con el mismo amor con el que el Señor la cuida. Si nos damos cuenta que la persona está manifestada, lo que deberíamos hacer es tomar autoridad en el nombre de Jesús y sujetar al espíritu. Uno tranquilamente podría atarlo al espíritu. Generalmente, cuando uno no tiene a la persona delante y simplemente está orando por alguien a quien va a ministrar, uno directamente puede decir, ato todo espíritu inmundo en el nombre de Jesús. Pero cuando uno tiene a la persona delante, lo que recomendamos es decir, sujetate en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque si la persona todavía tiene un nivel de conciencia, es decir, a pesar de que está manifestada, se está dando cuenta de que algo pasa, de que no puede controlar sus impulsos, de que está diciendo cosas y ella no las quiere decir, entonces,
Cuando uno dice sujetate en el nombre de Jesús, esto tiene un doble efecto. Tiene un efecto sobre el espíritu inmundo que nos está escuchando y que se va a sujetar a la orden, es decir, de alguna manera va a quedar atado, va a quedar inmóvil para dejar de lastimar a la persona o de hacerla sentir o de hacerla pasar ese momento tan difícil. Pero además la persona que está consciente va a escuchar y al escuchar sujetate en el nombre de Jesús, también la va a tranquilizar, porque va a entender que le estamos diciendo que se sujete, va a pensar, quiere que me sujete y va a tomar control de su cuerpo, una vez que el espíritu está atado. Entonces, decíamos, esto de sujetar en el nombre de Jesús no hace falta que lo hagamos a los gritos, no hace falta que nos pongamos violentos, esto lo podemos decir con la mayor suavidad posible. Es más, yo generalmente lo hago más suave de lo necesario para que la persona, frente a esa situación descontrolada que la está poniendo tan incómoda, sienta una voz que le dé paz, emocionalmente hablando, más allá de lo espiritual, ¿no? Entonces, simplemente en este mismo tono decirle, sujetate en el nombre de Jesús. Punto. Suele pasar, cuando una persona se manifiesta en una iglesia, que todos empiezan a los gritos y empiezan a reprender y quieren echar fuera el demonio y le dice, demonio, andate, y se arma una ronda alrededor de la persona y todos gritando a la vez, ¿no? Bueno, hablábamos en encuentros anteriores que los demonios no se sujetan a la autoridad dividida. La única manera en que se sujeten es en un matrimonio, porque son una sola carne. Pero dos personas gritándole a un demonio y diciéndole que salga, son autoridad dividida y el demonio no se sujeta a autoridades divididas. Es más, a veces hasta puede decir, pónganse de acuerdo y yo salgo. Entonces, uno tiene que primero, si se pudiera y uno está en una congregación, tener esto definido, es decir, quién sería la persona en autoridad para sujetar al demonio. Entonces, una persona toma la autoridad, una persona sujeta en el nombre de Jesús, y el resto apoyan a esa persona. A mí me ha pasado de que alguien estuviera manifestado y estaban todos alrededor reprendiendo, y lo que tuve que hacer primero es decirle, me das la autoridad, me das la autoridad, me das la autoridad a todos los que estaban ahí. Una vez que me la dieron, pude sujetar, y santo remedio. Pero qué bueno que es cuando uno ya está, digamos, ya tiene esto predefinido, uno ya lo puede tener charlado antes, y cuando surge la situación, ya sabemos quién va a estar a cargo. Puede ser el que esté, no sé, liderando ese día el ministerio de los sugieres o de los que están orando, o puede ser el pastor, no importa, pero lo importante es que una persona es la que tiene que tomar la autoridad. Otra cosa importante, cuando una persona está manifestada y uno reprende en el nombre de Jesús, lo que está haciendo ese demonio es como llamándolo a pelear. En cambio, cuando uno sujeta en el nombre de Jesús, uno lo que está haciendo es atándolo para que no se manifieste más. Entonces, cuando un demonio está manifestado, no funciona decirle te reprendo, no funciona decirle la sangre de Cristo tiene poder y te quema. No nos olvidemos que hay una persona sufriendo en medio de esa situación y nosotros tenemos que velar por el bienestar de esa persona. Entonces, de nuevo, en estos 10 pasos, que es una metodología que el pastor Pablo Otario nos dejó, en estos 10 pasos lo que hacemos es dar una metodología para cuidar a la persona y para poder hacer esto de una manera ordenada, simplemente eso. Entonces, una vez que nosotros sujetamos en el nombre de Jesús, ahí sí decíamos, cuando la persona vuelve en sí, porque nosotros sujetamos, vamos a tener que explicarle, y esto tiene que ver con el paso 3, ¿no? El paso 3 tiene que ver con hacer volver en sí a la persona, porque muchas veces, una vez que uno sujeta, la persona queda como suspendida en el tiempo, como que no vuelve, como que queda dormida, desmayada, y ahí uno, de nuevo, con el mismo cuidado y la misma ternura, uno le tiene que decir, por ejemplo, Juan, o el nombre de la persona, en el nombre de Jesús toma control.
toma dominio de tu cuerpo y de tu mente, y volvé, abrí los ojos. Si uno no sabe el nombre de la persona, uno le va a decir, espíritu humano, en el nombre de Jesús, toma control, toma dominio de tu cuerpo, de tu mente, volvé, abrí los ojos, ¿no? Entonces, uno le habla directamente a la persona para que la persona empiece a tomar el control. A veces la persona queda choqueada y le cuesta, como que de alguna manera se evade de esa situación tan traumática y muchas veces vergonzosa, ¿no? Por eso generalmente en las campañas de evangelismo y demás hay una carpa, hay un lugar especial, separado de la multitud. Entonces, cuando alguien está manifestado, se lo sujeta y se lo lleva a ese lugar. La idea es no hacer un escándalo, un escarnio público de la persona que está sufriendo una manifestación, porque la persona después va a tener vergüenza, le va a dar vergüenza volver a la iglesia si era la primera vez que venía. Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado de cuidar todas estas cosas, ¿no? De cuidar la intimidad de la persona, de poder tener un lugar, una vez que uno sujeta, un lugar a donde llevarla y donde poder hablar en intimidad y sin exponerla delante de todo el mundo, ¿no? Entonces, pero es fundamental que la persona obviamente esté consciente para poder hablar con ella, ¿no? Y una persona que está, digamos, bajo la autoridad de un espíritu inmundo, no tiene conciencia de lo que hace y no tiene validez lo que podamos hablar. Nosotros queremos hablar con la persona. Si nosotros con una persona manifestada nos ponemos a hablar, nos vamos a poner a charlar con un demonio y la conversación no va a llegar a ningún lado. Y de hecho el demonio nos puede llevar la conversación para cualquier lado, nos puede confundir. Entonces nuestra intención no es hablar con demonios, nuestra intención es sujetar a los demonios para poder ahí sí hablar con la persona, ¿no? Y ahí, de nuevo, teniendo en cuenta que esta persona vino y no sabemos qué es de su historia, se puede dar este caso de que una persona se manifieste durante una administración ya pactada, nosotros estábamos charlando y se manifestó. Bueno, en ese caso nosotros simplemente vamos a sujetar, la haremos volver en sí y seguiremos hablando, digamos, ¿no? Estamos hablando acá del caso de una persona que nunca habíamos atendido antes. En este cuarto paso, una vez que hicimos volver en sí a la persona, nosotros le tenemos que preguntar si quiere ser libre. Y le tenemos que explicar qué es lo que le pasó. De nuevo, puede ser que la persona sea la primera vez que viene a la iglesia, no tiene ni idea de los temas espirituales, y necesitamos explicarle que tiene un problema espiritual. Lo tenemos que hacer con la mayor delicadeza posible, porque no queremos que la persona, además de las ataduras que tiene, quede con una atadura nueva. Si yo le digo, tenés un espíritu de ocultismo, de muerte, de macumba, y necesitas ser libre, la persona al final va a quedar atada por un espíritu de temor. Además de los que tenía antes, ahora va a tener uno de temor, ¿no? Entonces, uno con la mayor delicadeza posible le tiene que explicar a la persona que tiene un problema espiritual y preguntarle si quiere ser libre. La persona tranquilamente puede ser nueva, que nunca conoció a Cristo, o puede ser una persona cristiana. Decíamos la vez pasada que no significa, el ser cristiano no significa que uno no puede tener una atadura espiritual. Uno puede estar en el proceso de sanidad, el Espíritu Santo ya viene haciendo cosas, pero la realidad nos muestra que muchas personas que vienen a la iglesia, que se congregan y de hecho que tienen la intención firme de seguir al Señor y un compromiso con el Señor, pueden tener una atadura espiritual. La experiencia nos muestra esto. Entonces, aquí no estamos juzgando a nadie, acá simplemente estamos ayudando a la gente a que sea libre, ¿no? Jesús oró por una mujer que tenía la columna encorvada y dijo que estaba atada por Satanás, Jesús. Y dice, y esta es una hija de Abraham, es decir, era del pueblo de Dios. Sin embargo, tenía una atadura de Satanás. Y Jesús corta esa atadura, sana a la mujer, y la mujer queda libre. Entonces, tenemos que entender que ser hijo de Dios no significa que uno no pueda tener una atadura o un tema espiritual a resolver.
uno tranquilamente lo puede tener, y eso no nos hace ni mejores ni peores hijos de Dios. Todos somos amados por el Padre. Entonces, en este cuarto paso, nosotros tenemos que guiar a la persona a entender que tiene un problema espiritual y a preguntarle si quiere ser libre. Y la realidad es que hay gente que quiere ser libre y hay gente que no. Y uno diría, pero ¿cómo alguien se quedaría con una atadura espiritual así? Y la verdad, hay gente que no quiere ser libre. Cuentan las anécdotas de gente que pasaba por la campaña de Anacondia, entraba para mirar y se manifestaba, y cuando lo llevaban a la carpa, él no sabía ni por qué estaba ahí. Y cuando le preguntaban si quería ser libre, no quería. Y así como llegó, se fue. Entonces uno no puede obligar a la persona, digamos, Dios nos dio libre albedrío, y cada uno decide si quiere o no quiere. Ahí en Romanos 14:2 dice que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo, ¿no? Entonces, nosotros no podemos obligar a nadie. Ahora sí, hay que enfrentar a la persona con la realidad que está viviendo, ¿no? Y hacer todo lo posible para que la persona acepte. Una vez que la persona acepta, vamos al quinto paso. Si la persona está de acuerdo en ser liberada, le vamos a tener que presentar el plan de salvación si la persona no conoce a Cristo. De nuevo, estamos hablando de una persona nueva. Si la persona es nueva, le tenemos que presentar muy claramente el plan de salvación. Esto ya lo hablamos en nuestros primeros encuentros. El eje de todo es que la persona tenga un encuentro con Cristo, que la persona tenga salvación en Cristo. Si no tiene eso, la libertad no va a tener mucho futuro. Entonces nosotros le tenemos que presentar a Cristo claramente, y al presentarle a Cristo, de nuevo, nos podemos encontrar con personas que no lo conocen, con personas que se habían apartado y a causa de su pecado y a causa de haber hecho una vida separada de Cristo, volvieron peor de lo que habían estado, o simplemente podemos tener personas que aman al Señor, que se congregan y que tienen sus vidas encaminadas con el Señor, y aún así necesitan libertad en algún área de su vida. Entonces, es muy importante entender esto. Si no aceptan a Cristo, nosotros no los podemos ministrar, no tiene sentido. No tiene sentido. Y de hecho, hay personas, y a mí me ha tocado, personas que estaban orgullosas de los pecados que habían cometido. Porque una chica, por ejemplo, que habíamos ministrado, ella ejerció la prostitución desde muy chica, y lo hizo para darle de comer a sus hermanos. Y ella estaba orgullosa de lo que había hecho. Y cuando le dijimos, pero vos tenés que aceptar a Jesús y arrepentirte de tus pecados para que Dios te pueda hacer libre de esto, ella tenía una atadura muy fuerte a causa de estos temas. Y ella decía, yo no me voy a arrepentir. Y yo estoy orgullosa. Y le decíamos, pero esto delante de Dios está mal, es pecado. O lo hiciste con buena intención, pero es pecado igual. Y no quiso. Ella lo que quería era ser libre del problema que le generaba la atadura espiritual, pero no quería arrepentirse y venir a Cristo en serio. Y lamentablemente esa chica se fue con la misma atadura que vino. Y no hubo forma de que cambie. Hicimos todo lo posible, pero no se pudo. Pero supongamos que en este quinto paso la persona está de acuerdo y dice, sí, yo quiero ser libre, yo quiero vivir una vida con Cristo, yo ya vivo una vida con Cristo, digamos, ya el quinto paso está dado desde hace rato, o que es una persona, como hablábamos antes, que directamente vino a pedir consejería, vino a pedir sanidad interior por la razón que fuere. Ahí sí, en el sexto paso, vamos a empezar, por lo que vimos en las clases anteriores, indagando en las distintas áreas de la vida por dónde vinieron las ataduras, ¿no? Generalmente decíamos, vienen a causa del pecado, ¿no? De las cosas que uno hace mal. Y uno indaga
De nuevo, simplemente esto es arbitrario, pero como para ir entendiendo cómo separar, cómo dividir las preguntas, vamos a dividir en cuerpo, alma y espíritu, ¿no? En el área del cuerpo, del alma y del espíritu. Yo generalmente le pido a las personas que me cuenten una biografía de su vida, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta todo lo que yo les expliqué de cómo se generan las ataduras, esta escalerita, y cómo el diablo aprovecha para atar la vida de las personas. Entonces le digo, bueno, a la luz de esto que charlamos, haceme una biografía de tu vida y contame cómo fue tu vida, cuáles fueron esos puntos en donde existieron estos traumas, estos pecados, estos momentos que vos identificás que realmente el diablo actuó para mal, ¿no? Siempre va a actuar para mal el diablo, pero digo, estos puntos en donde vos detectás que empezaron estas cosas, ¿no? Y si la persona no abre el corazón, obviamente no va a haber liberación, porque necesitamos conocer aquello por lo cual vamos a orar después, ¿no? Entonces, cuando nos empiezan a contar, necesitamos identificar todas esas cosas. Yo generalmente lo que hago es tomar nota de todo. ¿Para qué? Para después tener una guía de oración, para después saber qué tengo que orar y de qué manera vamos a orar por cada una de esas cosas, ¿no? Tenemos que explicarle a la persona, y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos con esto, que lo que vamos a hablar es secreto absoluto de confesión. El único caso en el que nosotros no vamos a mantener el secreto es cuando la persona corra riesgo de vida o cuando la persona nos habilite a hablarlo con otro, ¿no? Es decir, decíamos, por ejemplo, ¿puedo hablar esto que hablamos con, no sé, el consejero que te atendió antes? Le puedo preguntar a ver qué habían hablado para yo tener otra óptica, pero la persona tiene que entender que el ámbito en el que estamos hablando es un ámbito de absoluta reserva. No se olviden que las personas nos van a contar cosas que no le contaron absolutamente a nadie en la vida, tal vez. Y nosotros tenemos que guardar ese lugar. Miren, hay tanta cantidad de gente que se ha apartado de la iglesia, que se apartó del cuerpo de Cristo a causa de que sus secretos de confesión salieron a luz, de que se hizo un chisme de lo que ellos habían contado en secreto. ¿Cuánto cuidado tenemos que tener con esto? El Señor nos va a juzgar por esto. Entonces, ¿cuánto cuidado tenemos que tener de guardar en absoluto secreto lo que escuchamos en una administración con alguien? Miren, cuando yo ministro a alguien, y no está mi esposa, a veces ministramos juntos, pero otras veces ministro solo, y me pregunta cómo me fue, yo le digo, bien, punto. Yo no le voy a contar qué hablé. Porque queda entre el Señor, la persona y yo. Nadie más. A lo sumo, si yo no sé qué hacer frente a un tema, si un tema me supera, yo le puedo pedir permiso a la persona para hablar con otro y le puedo decir, mira, yo podré preguntar a alguien más para que me explique, por ahí, sin decir tu nombre. O incluso uno puede decir, ¿podremos la próxima vez que nos encontremos juntarnos con alguien más y ministrarte entre los dos? De hecho, cuando uno ministra liberación, es recomendable ministrar de a dos. Mientras uno ministra, el otro apoya en oración y está en comunión también con el Espíritu para que el Espíritu le revele, y a veces revela cosas y se las da al que está ministrando, ¿no? Y se las dice al oído, le dice, mira, siento decir esto, el Señor me está mostrando esto otro, ¿por qué no preguntás esto otro? A veces cuando una administración es muy larga y uno se cansa, el que está ministrando dice, Señor, yo le paso la autoridad a mi hermano que está ministrando, a mi hermana, y ministra el otro, y el que estaba ministrando al principio queda apoyando en oración. Entonces, es muy importante el secreto de confesión, es muy importante la reserva. Y esto, ya les digo, puede hacer una gran diferencia, porque nosotros necesitamos brindar ese contexto de contención para que la persona realmente pueda abrir su corazón y pueda poner delante de Dios todo lo que le ha pasado en la vida. Y hay veces que las cosas son muy difíciles de contar, ¿no? Y también tenemos que estar en constante oración, pidiéndole al Espíritu Santo revelación y pidiendo que saque a luz, porque a veces las personas, cuando los traumas fueron muy fuertes, bloquearon los recuerdos y no se los van a acordar. Y necesitamos orar para que el Señor saque a luz y revele. A veces lo trae en revelación, el que está ministrando siente una revelación y siente de hacer una pregunta específica
y ahí el otro se despierta y dice, es verdad, esto me pasó, ¿no? Y ahí uno tiene que indagar y a veces tiene que ir a la pregunta directa y uno tiene que decir, mira, perdón, te voy a hacer una pregunta que por ahí puede resultar fuerte, pero, no sé, por ejemplo, cuando alguien está sufriendo, una mujer está sufriendo en depresión, con un espíritu de muerte y demás, por ahí uno tiene que preguntar directamente, ¿vos en algún momento te practicaste un aborto o lo pensaste? ¿No? O tu mamá quiso abortarte, y hay un espíritu de rechazo que viene desde aquel tiempo. Entonces, qué importante que es, de nuevo, este ámbito de contención, este ámbito que le dé seguridad a la persona y en donde la persona pueda abrir su corazón delante de Dios y delante nuestro para poder ser ministrada. Y de nuevo, nosotros buscamos soluciones espirituales a los temas terrenales. Cuando nosotros estamos ministrando, y esto no solamente cuando alguien está manifestado, este sexto paso es simplemente el paso de sentarnos con alguien a tener una charla de ministración, y vamos a charlar de todos los temas, de los temas que más lastimaron, o en los que peor se equivocaron, o en los que más erraron, o en los que notan que el diablo actuó. Nosotros vamos a escuchar, pero vamos a tener que estar atentos en el Espíritu para que el Espíritu traiga revelación sobre estos temas. Y vamos a necesitar tener revelación del Espíritu y vamos a tener que tener la palabra de Dios bien estudiada, bien conocida, porque muchas veces el Espíritu nos va a revelar una palabra específica para ministrar a la persona, para guiarla en cuanto a un pasaje específico. Entonces uno tiene que estar ahí conectado y el Espíritu Santo nos guía para poder ministrar. Una vez que la persona nos va presentando los temas, y acá hay diferentes formas de hacerlo, yo generalmente lo que hago es, yo dejo que la persona me cuente toda su historia. Primero le hago toda la introducción, contándole cómo se generan las ataduras, le explico lo del cuerpo, el alma y el espíritu, y le digo que me haga, que le digo, yo ya hablé, ahora te dejo hablar a vos, y le pido que me cuente la historia de su vida a los ojos de esto que hablamos, ¿no? Desde esta óptica, identificando esos puntos que después vamos a orar. Y dejo que la persona simplemente haga el raconto de su vida, me cuente su biografía y yo voy tomando nota de todo, obviamente de las cosas que yo considero que después vamos a tener que cortar, en donde el diablo tuvo incidencia. Cuando me plantea algún punto específico en donde yo necesito profundizar, ahí simplemente interrumpo y le digo, ¿y esto cómo fue? ¿No? Por ejemplo, fui a un día me llevaron a un culto Umbanda. Bueno, ¿y qué te hicieron hacer? Porque después, cuando nos cuente lo que hizo, me hicieron un baño de sangre, o me dijeron esto, o invocaron a tal espíritu. Bueno, yo me anoto eso porque después vamos a orar por eso, y específicamente, si la persona prendió 5 velas, se bañó con sangre e hizo una oración, después vamos a tener que orar específicamente, cortando, y la persona va a tener que renunciar, y acá ya entramos en el séptimo paso. Tenemos que hacer que la persona renuncie en el nombre de Jesús a cada una de esas ataduras, y lo vamos a tener que hacer en voz audible. Decíamos que el diablo si no escucha, que la persona está renunciando, y específicamente, decir cómo fueron hechas. Por ejemplo, si la persona prendió 5 velas, se hizo un baño de sangre y después repitió unas palabras, la persona va a tener que decir, Señor, yo te pido perdón y renuncio a haber prendido 5 velas, a haberme bañado con sangre y a haber dicho las palabras que dije, ¿no? Entonces, ahí la vamos a guiar a la persona. A veces, si uno no tiene dónde anotar, uno le puede ir pidiéndole a la persona que vaya contando, y a medida que va contando una cosa, le hacemos renunciar a eso, y después oramos por eso, y después le hacemos contar la otra cosa, y después renunciar. Por eso les digo, tiene que ver simplemente con una cuestión de comodidad. Si uno tiene para anotar, yo generalmente anoto todo, y después oro por todo. Entonces le vamos a hacer renunciar a esas cosas que hizo, ¿no? En esas cosas que se comprometió. Entonces, si tuvo relaciones sexuales fuera del matrimonio, consentidas o sin consentir, heterosexuales u homosexuales, todo lo que está fuera del matrimonio es pecado, y aun cuando sufrió abuso, si no fue consentido, nosotros vamos a hacerle renunciar en el nombre de Jesús a esas ataduras físicas, ¿no? Entonces vamos a hacerle decir a la persona,
Señor, en el nombre de Jesús yo renuncio a toda atadura sexual y espiritual con el nombre de la persona y a la autoridad que le concedí, si es que se sometió voluntariamente, o a la autoridad que tomó sometiéndome con mi cuerpo, ¿no? Y yo generalmente le hago renunciar a toda atadura en el cuerpo, en el alma y en el espíritu con esa persona. Si fue un abuso, hay una atadura en el alma en el sentido de que quedó con un rencor, con un sentimiento negativo. Si fue consentido y fue el novio o la novia, una persona que amaba mucho, pero fue fuera de la voluntad de Dios porque no estaban casados, uno tiene que hacerle renunciar también a toda atadura emocional, a toda atadura en el alma con la persona, porque también ahí se generan ataduras. Entonces, lo importante es hacerle renunciar específicamente. A veces, cuando una persona tuvo relaciones con mucha gente, uno puede decirle, bueno, toma nota de todas las personas con las que tuviste relación y la próxima vez que nos veamos, oramos por cada una específicamente, cortando. A veces no se acuerda el nombre, pero se acuerda el lugar. Entonces renuncia en el nombre de Jesús a toda atadura en el cuerpo o en la carne, con la persona de tal lugar, que no se acuerda el nombre, pero menciona el lugar. Pero lo importante es que vaya renunciando a cada una de esas cosas. A veces la atadura con la persona genera ataduras espirituales, una transferencia espiritual. Sabemos, por ejemplo, que en ocultismo, los pais y personas que están en ocultismo tienen relaciones para transferirle espíritus, para someter espiritualmente a otra. Entonces, cuando tuvo ese tipo de relaciones, uno le tiene que hacer renunciar a toda transferencia espiritual. Yo lo hago en general con todas las relaciones sexuales que hayan tenido con cualquiera. Yo le digo que renuncie, le hago renunciar así, renuncio a toda transferencia espiritual que haya venido de tal persona, en el nombre de Jesús, rechazo toda transferencia espiritual que recibí de esa persona, ¿no? Si la persona, como hablábamos la vez pasada, tiene que perdonar y decidió perdonar, bueno, la guiamos a perdonar, y una vez que perdonó, le vamos a hacer orar de la siguiente manera. Le vamos a hacer decir, Señor, yo renuncio a todo odio, rencor, resentimiento que vinieron a mi vida a causa de lo que me hizo tal persona. Y es más, cuando lo perdone, van a tener que decir, Señor, yo lo perdono porque me hizo esto, esto, esto y esto. Decíamos, el perdonar es, yo perdono porque me hizo algo grave. Si no me hubiera hecho algo grave, no necesitaría ni perdonarlo, tal vez, ¿no? Entonces, lo que uno tiene que hacer es identificar cuáles fueron las cosas que lo ataron. Puede ser temor, puede ser miedo, puede ser ataduras espirituales de ocultismo, puede ser el yoga y renuncio. Señor, te pido perdón por haber hecho esto, renuncio al yoga, renuncio a los sacerdotes a los que me sometí, porque todo aquel que hace un arte espiritual, de ocultismo, de New Age y demás, es un sacerdote de parte de Satanás para las personas. Entonces, renunciar al sacerdocio de esa persona en el nombre de Jesús. Y una vez que le hacemos renunciar, nosotros tomamos autoridad y en el nombre de Jesús quebramos todo yugo, rompemos toda atadura y echamos fuera al espíritu inmundo. Entonces, por ejemplo, Señor, yo quiebro el yugo de odio, de rencor, de resentimiento, corto toda atadura de odio, rencor y resentimiento y echo fuera todo espíritu inmundo que vino a causa de esto. Odio te vas, resentimiento te vas, espíritu de yoga te vas en el nombre de Jesús, o cualquier otro espíritu que haya venido por transferencia espiritual, por ejemplo, si renunció a la atadura con una persona, en el nombre de Jesús, todo espíritu que vino por transferencia espiritual se va ahora en el nombre de Jesús. Nosotros tenemos que quebrar el yugo, cortar la atadura y echar fuera todo espíritu, todo demonio que vino a causa de eso. Ese es el octavo paso fundamental, ¿no? Estos dos pasos, el tema de hacerla renunciar y de cortar las ataduras, quebrar los yugos y echar fuera, son los dos pasos fundamentales para la libertad de la persona. No hace falta que la persona esté manifestada para esto. Si yo simplemente estuve teniendo una charla y me contó todas estas cosas, yo tengo que hacer este proceso igual. Yo tengo que hacerle renunciar a las cosas que hizo
o a las cosas que sufrió, y en el nombre de Jesús echar fuera a los demonios. Decíamos un accidente, quedó con un temor. Quebramos todo yugo de temor que vino a causa del accidente, entonces decir, yo renuncio al temor que me vino cuando tuve tal accidente, y después vamos a quebrar el yugo de temor y echar fuera el espíritu de temor que vino a causa de ese accidente. Simplemente eso. El noveno paso, vamos a invitar a la persona que dé gracias por su liberación, a que glorifique al Señor. Muchas veces eso es una prueba de libertad, ¿no? Que la persona pueda levantar sus manos, glorificar a Dios y decirle, Señor, yo te bendigo, te doy toda la gloria a vos por lo que hiciste en mi vida, ¿no? A vos te pertenecen la gloria, la honra y el poder, ¿no? Guiar a la persona que glorifique a Dios. Y el último, el 10º paso, sería hacer orar a la persona para que sea llena del Espíritu Santo. Podemos orar nosotros o podemos decirle a la persona que ore y le pida al Padre que la llene de su Espíritu Santo, y nosotros orar por eso, ¿no? Y una vez que hacemos eso, una vez que la persona pudo hacer esto, la idea es comprobar que la liberación tuvo el efecto que esperábamos, ¿no? A veces las personas liberadas directamente, a mí me pasó, pasaron de hablar, digamos, con esa voz del demonio que estaba saliendo, e inmediatamente después empiezan a hablar y a alabar en lenguas a Dios. La persona nunca había hablado en lenguas, pero el Espíritu Santo hizo la obra y la persona se puso a hablar en lenguas, ¿no? Pero otras veces la persona no siente libertad. Y nosotros tenemos que asegurarnos que la persona quede libre, y le tenemos que preguntar si siente libertad, si siente que fue completamente libre, o siente que todavía quedó algo que necesita confesar o que necesita orar para que Dios revele. Entonces, fundamental esto, ¿no? Tener en cuenta que la persona se tiene que ir libre. Y a veces van a ser varias sesiones, varios encuentros hasta que la persona sea completamente libre. Pero nos tenemos que asegurar que todo el proceso quede completo y que la persona realmente se vaya llena del Espíritu Santo y se vaya gozosa de lo que el Señor hizo. Estos fueron los 10 pasos. Ya no tenemos mucho tiempo más, pero la conclusión de todo esto, y con esto empezamos y me gustaría cerrar, es que el objetivo final de todo lo que hacemos es que las personas conozcan a Jesús como Señor y Salvador, y que vivan una vida sana, una vida plena, una vida libre con Él. Él nos llamó para que vivamos una vida abundante con Él. Nuestra gran comisión no es aconsejar, sino hacer discípulos de Cristo. Nosotros llevamos a la gente a que viva una vida con Cristo. Muchísimas gracias por la atención prestada, que el Señor los use tremendamente para llevar libertad en su nombre, y nos encontramos la próxima. Dios los bendiga.